Hola chicos, chicas del cuarto año de secundaria. El día de hoy, en esta sesión ya perteneciente a la tercera unidad, vamos a iniciar con el tema de literatura. Pues ya hemos trabajado la literatura inca, hemos trabajado la literatura de la conquista. Ahora, siguiendo la historia del Perú, continuamos con la literatura del virreinato. Muy bien, la literatura del virreinato surge a mediados del siglo XVI, ¿ya? Bueno, en algunos casos también lo dice que abarca a finales desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. En este tiempo, pues, se vivían grandes conflictos civiles que se vivían en el Perú a causa de las rivalidades entre los conquistadores. Preocupaban enormemente a la corona. Pues en estas circunstancias tomó la decisión de intervenir directamente en la administración y el control de los territorios conquistados. Quien era el rey. El rey era quien imponía autoridad, ¿no? Es así que en 1542 se promulgaron las llamadas nuevas leyes, a través de las cuales se crearon dos grandes virreinatos en América. Una es el virreinato en el Perú y el virreinato de Nueva España, en México. Cada uno de estos virreinatos estuvo a cargo de un virrey, quien, investido de amplios poderes, fue considerado el representante del rey español en América. Bien, ahora sabemos también que los escritores coloniales intentaron imitar las corrientes literarias vigentes de Europa. En el Perú se sustituyó la antigua economía basada en la tierra por una economía minera, y en lo social desapareció la organización social incaica, que era basada en el ayo, ¿ya? Y se instauraron las encomiendas. También vamos a ver aquí las características, ¿no? ¿Qué características posee esta literatura? Veamos. Fue imitativa. ¿Por qué? Porque en las creaciones se evidencia una continuación de la literatura española, al copiar moldes literarios y adecuarse a los movimientos literarios europeos, ¿no? Por eso me dicen que las creaciones literarias se hicieron a partir de la visión del mundo traída por los españoles. Por eso se dice que fue imitativa. La literatura intentó plasmar todo el proceso de colonización, ¿ya? Mostró cuidado en la expresión y la forma, retoricismo, dice, ¿no? Introdujo elementos literarios propios de España, la rima, el soneto, los versos, el decasílabos. Es decir, se dice que fue culta, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está haciendo uso correcto del lenguaje, ¿ya? A través de una selección de palabras, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De construir figuras literarias originales para dar realce a lo escrito, ¿no? A lo que ellos escribían, ¿ya? También fue un reflejo de la sociedad, ya que se evidencia el contexto social y político, reflejando los problemas y las principales costumbres de la época, ¿ya? Y también me dice acá, empleó el recurso de la sátira mordaz e hiriente para criticar a personajes virreinales, ¿no? La sátira, burla, ¿ya? También tenemos los periodos o etapas de la literatura virreinal, ¿ya? Pero antes de eso, yo quiero decirles, ¿por qué se creó el virreinato del Perú? ¿Por qué creen ustedes que se creó? Bueno, en primer lugar, se creó para establecer una directa intervención de la corona española a través de la administración y el control de los territorios conquistados, ¿ya? Es decir,
poder gobernar sin intermediarios. También para imponer la autoridad del rey. Se estableció un gobierno autoritario y estable, bajo la batuta de un virrey. También se creó para detener la cruel explotación que los conquistadores realizaban a través de las encomiendas, ¿no? ¿Qué eran las encomiendas? Era un sistema por el que cada español, tenía a su cargo a un grupo de pobladores andinos a quienes hacían trabajar en condiciones infrahumanas, ¿ya? Se los explotaban, ¿ya? También se creó el Virreinato del Perú para asegurar un permanente rendimiento económico de las colonias, lo cual se logró a través de la explotación de las riquezas naturales, ¿no? Principalmente de minerales como el oro, y para reforzar sus dominios en un lugar estratégico del continente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aumentar las cuantiosas riquezas y poder erigirse, ¿no? Con el correr de los años en el centro del poder hispano en América del Sur. Bien, ahora les mencioné las etapas, ¿no? Tenemos 3 grandes etapas en la literatura del virreinato. La primera etapa está en la clásica o renacentista, ¿ya? La clásica o renacentista. Este periodo me dice que abarca desde finales del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII. En este periodo se consolida el poder colonial, predominó la poesía lírica y épica, ¿no? Es decir, influyó en las letras virreinales durante parte del siglo XVI, ¿ya? Este periodo se fundamenta en el movimiento cultural europeo de origen italiano, llamado Renacimiento, que a pesar de haber llegado tarde al Perú, logró que se volvieran los ojos hacia la cultura clásica grecolatina, se diera un culto exagerado a la belleza física del ser humano y a la felicidad terrenal. El mayor representante ya en este periodo es el español Diego de Ojeda. ¿Ya? Diego de Ojeda. Aquí en el libro no lo menciona, pero yo lo estoy agregando, ¿ya, chicos? Chicas. Y seguimos ahora con el periodo gongorista o barroco también, ¿no? Ya, abarca desde la segunda mitad del siglo XVII. Las imitaciones culturales impuestas por la Inquisición llevaron a la imitación literaria de lo que se hacía en España. Por ello se cultivó la poesía y prosa barroca, guiada por el estilo del poeta español Luis de Góngora, ¿no? Luis de Góngora. ¿Ya? Este periodo se caracteriza por el empleo recargado también de figuras literarias, ¿ya? Las metáforas, los hipérbatos, las hipérboles, etc. Las cuales hicieron que el lenguaje se vuelva más artificioso, ¿ya? ¿Y qué es artificioso? Más nutrido, ¿no? De palabras cultas, ¿no? Los principales representantes en este periodo fueron Amarilis, ¿ya? Amarilis. Amarilis es un seudónimo de una autora anónima. También está el representante Juan de Espinosa Medrano. También está Juan del Valle Javiedes y Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ya? Luego tenemos el periodo o la influencia francesa o neoclasicismo, o también conocido como el periodo neoclásico. Se dio durante el siglo XVIII, ¿no? Esta literatura adopta conceptos de Revolución Francesa, los cuales se desarrollaron en casi la par de las ideas propuestas independentistas de la región. La literatura busca emplear matices pedagógicos, ¿no? Pues este movimiento, ¿no? En este periodo
Surgió, como le dije, en Francia y se caracterizó por buscar el ideal estético, ¿no? En el empleo del lenguaje. Los escritores virreinales de este periodo procuraron que sus obras tengan una finalidad didáctica. ¿Qué quiere decir didáctica? De enseñanza, ¿no? El máximo exponente o representante del clasicismo en el virreinato del Perú fue Pedro Peralta y Barnuevo. ¿Ya? Muy bien. Tenemos también a nuestros principales representantes. Aquí me menciona a Amarilis, ¿no? Como les decía, Amarilis, me dice ahí, es el seudónimo de una poeta peruana. ¿Ya? Escribió el poema Epístola de Amarilis, Abelardo, dirigida al famoso poeta Lope de Vega, a quien la poeta hizo llegar la misiva. ¿Ya? Muy bien. Ya, esta poetisa es la señora, bueno, guanuqueña María Rojas Garay, ¿ya? María Rojas Garay, ¿ya? Con el seudónimo de Amarilis, ¿ya? Poco se sabe acerca de esta mujer, que probablemente descendiente de padres españoles y que habría vivido entre los años 1594 y 1622. ¿Ya? A pesar de los escasos datos, ¿no? De sus datos biográficos, Amarilis ha alcanzado celebridad gracias a su famosa obra Epístola a Abelardo, ¿no? Dedicada al gran dramaturgo español Lope de Vega, como ya les había mencionado líneas atrás, ¿no? Epístola a Abelardo, ¿no? Le voy a dar un pequeño y breve ¿no? detalle de qué trata esta obra. ¿Ya? Esta es una gran obra literaria, ¿no? En donde Amarilis expresó su profunda admiración hacia Lope de Vega a través de finos y bellos versos líricos de corte barroco y de gran musicalidad. En ellos se evidencia una marcada influencia italiana y que describe parte de los paisajes de la Sierra del Perú. El célebre escritor español, admirado por la destreza literaria de Amarilis, publicó los versos en su obra La Filomena en 1621. ¿Ya? Muy bien. Es algo breve con respecto a Amarilis, ¿no? De la obra Epístola a Abelardo. Ahora tenemos a otro representante, ¿no? Uno de los principales, Juan del Valle y Caviedes. Juan del Valle y Caviedes nació en Porcuna, Andalucía, España, aproximadamente en el año 1652. Bueno, aquí me dice entre los años 645 y 648. Exactamente no se sabe el año de su nacimiento, pero sí fue español, ¿ya? Llegó al Perú siendo muy niño. Llevó una vida bohemia y padeció una enfermedad que los médicos nunca pudieron curar. Una vida bohemia que es una vida desordenada, ¿ya? Su obra poética incluye sonetos y décimas, cuartetos y romances, ¿ya? Y su obra es El diente de Parnaso, ¿ya? Y la poesía que había es sátira y de crítica social. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Este poeta, bueno, como les dije, había radicado en Lima, ¿no? Vivió en Lima desde muy joven, ¿no? Se puede decir que el espíritu de Juan del Valle Caviedes es irónico, burlón y punzante, ¿no? Adoptó un estilo satírico, criticando las costumbres, los tipos sociales y hasta la política de la época. Tal carácter se manifiesta en su obra Diente de Parnaso, en la que se burla de los médicos de su tiempo, por quienes sentía singular aversión. ¿Ya? Algunos personajes lo denominaron el Quevedo peruano, en honor al escritor español, ¿ya? Que desarrolló un estilo similar. Otro apelativo que recibió Juan del Valle Caviedes fue el poeta de la Ribera, porque dicen que tenía un negocio en los llamados cajones de la Ribera.
ubicado muy cerca al río Rímac. Y pues la muerte lo sorprendió en el año de 1695. Vamos a ver de qué trata El diente del Parnaso. Algo breve. Diente del Parnaso fue su principal obra lírica. En ella demostró su manejo erudito del idioma, así como el dominio del juego, perdón, del juego de palabras, para construir paradojas o irónicos versos, ¿no? Cargados de gran dosis de burla y humor. Sus poemas apuntaron a los médicos, a quienes hizo víctimas de su ingenio y desenfado. Bien, ahora tenemos a Juan de Espinosa Medrano. Juan de Espinosa Medrano. Nació en el pueblo de Calcauso en 1629 aproximadamente y falleció en 1688. ¿No? Fue un notable escritor, teólogo, poeta, músico y dramaturgo. Miren, teólogo, pues, fue conocido con el sobrenombre de Lunarejo. Estudió en el seminario de San Antonio de Abad en Cusco, gracias al apoyo y protección de un sacerdote también. También destacó en la universidad por su dominio en artes y letras. Sus obras, El apologético en favor de Don Luis de Góngora y Argote, la novena maravilla, constituyen sermones de gran riqueza imaginativa y permiten ver el empleo de distintas figuras retóricas. Las figuras retóricas son las figuras literarias, ¿ya? Muy bien, pero Juan de Espinosa Medrano, ustedes se preguntarán, ¿dónde es Calcauso? Calcauso se encuentra en Apurímac, en nuestro Perú, ¿ya? Fue un sacerdote mestizo, ¿ya? Que perteneció a la orden franciscana, ¿ya? Que escribía tanto en castellano como en quechua. Hablaba latín y conocía el griego y el hebreo. Como les dije, fue apodado Lunarejo. ¿Por qué Lunarejo? ¿Por qué creen? A ver, a raíz de los muchos lunares que tenía en su rostro. Sorprendió a los hombres de su época por su amplia cultura y dominio de la oratoria, virtud que se podía apreciar en cada uno de los sermones que brindaba. Muchos de sus estudios han quedado sorprendidos al descubrir el extraordinario manejo que tenía del idioma castellano, ¿ya? A pesar de su origen quechua. Juan de Espinosa Medrano fue admirador del poeta español Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote, bueno, perteneció o fue un gran representante del culteranismo. ¿Qué más le puedo decir? Su principal obra, ya les mencioné, su principal fue la apología a favor de Luis Góngora. Y tenemos aquí su obra, El apologético en favor de Don Luis de Góngora. Esta obra hace una defensa de Góngora ante los ataques del portugués Manuel Faría de Sousa, quien denigró al poeta español, ¿ya? Esta obra consta de una introducción y 12 secciones en las que se aprecia una gran maestría literaria y el dominio de cultismos, palabras cultas generalmente de origen grecolatino. Muy bien, solamente quiero dar esos 3 representantes. Chicos, eso ha sido todo. Cuídense, nos vemos en un siguiente video.